creo que es una asignatura pendiente que no solo el sector turismo, insisto, que la sociedad misma tiene. Entonces, el tener este tema en este contexto de la sustentabilidad, yo creo que es uno de los factores importantes que podemos considerarlo en el objetivo trazado de cumplir, por así decirlo, parte de los temas a abordar dentro del concepto de sustentabilidad, una de las acciones propias del Instituto y de la Secretaría en esta agenda del Año Internacional del Turismo Sostenible. Hablar de turismo accesible en el marco de la sustentabilidad nos refiere a los mismos indicadores de sustentabilidad turística, particularmente al indicador de satisfacción de los turistas y considerando accesibilidad, movilidad, turistas de edad, personas con discapacidad. Y si consideramos que en el mercado turístico internacional el segmento de las personas con discapacidad y con necesidades de un turismo accesible adquiere cada día mayor relevancia, también considerando que el segmento de adultos en plenitud ha crecido considerablemente, requiriendo servicios para su descanso, para su entretenimiento, para su diversión, similares en muchos sentidos a las personas con discapacidad. Ustedes saben, hay mucha gente que veo que ha tratado el tema, que lo ha estudiado, por eso hicimos hoy una convocatoria muy selecta de este tema para estar en el objetivo, en el punto medular de estos seminarios, que es conversar con un experto, ver su disertación, pero también establecer un diálogo, una conversación con el experto. Y entonces, como ustedes conocen, este ha sido un segmento que ha crecido exponencialmente, a diferencia de los otros segmentos, y representa para el sector un abanico de retos y oportunidades en materia pública, en materia pues, de política pública y de gestión de la actividad turística para las diferentes empresas que aquí están, para los consultores, para los investigadores, para los académicos, para los funcionarios, porque en cierta medida, y vuelvo a insistir, hay una asignatura pendiente del país, de las instituciones, de los hoteles, de donde lo queramos ver, de cualquier empresa, de cualquier modalidad del turismo, sea este alternativo, de cualquier segmento, hemos dejado aparte a este segmento, el cual, como digo, cobra mayor relevancia. Y en esto, porque hay que tomar en cuenta que es el beneficio, es un beneficio, una necesidad, un derecho de un segmento de la población que reclama y requiere. Entonces, en este marco y sin mayor preámbulo, es para mí muy grato, como director de, bueno, ya era, se cayó la gente, porque sería el personificador, como director de servicios de extensión y responsable de los seminarios, y en nombre de la maestra Patricia Domínguez Silva, que hoy por motivos de agenda no nos acompaña, el presentar este seminario de turismo accesible en el marco de la sustentabilidad y presentar a la especialista en el tema, que es la maestra María Magdalena Maldonado Ábalos, quien es docente de posgrado, gracias Daniela, desde 2001 en la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional, con amplia experiencia de más de 30 años como catedrática a nivel licenciatura, especialidad y maestría en el Instituto, en la Escuela Superior de Turismo y en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. En 2016, Magdalena recibió la presea Juan de Dios Batis y la medalla al mérito del maestro Rafael Ramírez por 30 años de servicio. Lleva 10 años de experiencia colaborando en reservaciones, ventas y mercadotecnia en diversas empresas del sector. Hasta la fecha dirige proyectos de investigación, de los cuales han derivado capítulos y artículos de rigor científico y de interés en publicaciones nacionales e internacionales, y desde 2005 es miembro activo de la red de investigadores y centros turísticos de la RICIT, que forma parte de Lictura actualmente de la Secretaría de Turismo. Magdalena, pues bienvenido, todos muy bienvenidos a esta su casa, la Secretaría de Turismo, y a este seminario que sin duda contribuirá en el marco de la sustentabilidad a darnos una visión clara, objetiva y sobre todo
a refrendar ese compromiso que como agentes del sector turismo tenemos con un segmento de la población, insisto, requiere, demanda y sobre todo tiene el derecho al goce, al disfrute, al ocio, a la recreación en todos los ámbitos y no se diga en el aspecto turístico. Bienvenidos. Buenos días. Buenos días a todos y gracias por su asistencia. Quisiera empezar la plática presentando las palabras que dijo el secretario general de la OMT en el 2015, Tarek Rifai, que la accesibilidad es un elemento crucial de toda política de turismo responsable y sostenible. Es una cuestión de derechos humanos y es también una extraordinaria oportunidad de negocio. Por encima de todo debemos darnos cuenta que el turismo accesible no solo es bueno para las personas con discapacidad o con necesidades especiales, es bueno para todos. Esto en la visión de que precisamente las personas con discapacidad, primero que nada, son personas y que sufren de una determinada condición que a veces los limita, ¿sí?, para realizar algunas actividades, entre ellas la actividad turística. Por supuesto, debe ser conocimiento de todos que el Día Mundial del Turismo 2016, el tema fue el turismo accesible para todos, que fue el lema del año pasado. Este año que se habla del turismo sostenible, pues es como una continuación de lo que estamos hablando. Lo siguiente me gustaría ver son las palabras, el mensaje del secretario general Ban Ki-moon con motivo del Día Mundial del Turismo del 17 de septiembre de 2016, donde habla de que la accesibilidad es una oportunidad de mercado importante, así como un elemento central para el diseño de políticas turísticas y estrategias de desarrollo empresarial sostenibles. Se quiero alentar a los encargados de formular política, los planificadores de los destinos turísticos, las empresas de los destinos, las personas que trabajan con personas con necesidades especiales, a que actúen conjuntamente para eliminar todas las barreras tanto físicas como mentales que dificultan los viajes. Esto se convierte en un elemento importante porque a veces parece que cuando hablamos de mercado o a veces cuando hablamos de mercadotecnia, todo el mundo le tiene susto, ¿no? Así como que es un mal uso, ay, qué feo, lo estamos mercantilizando, le estamos poniendo valor. Finalmente el turismo es parte de, es una actividad económica, pero que también la parte interesante del turismo es que nos permite actuar como entes sociales. Y esos entes sociales habla de entender que somos diferentes y que tenemos a veces necesidades diferentes y cómo poder disfrutar de todo lo que podemos tener o la mayoría de las cosas, porque también hay que ser claros, no podemos disfrutar exactamente de la misma manera. O sea, si bien hay que quitar las barreras, no podemos pensar que si vamos a las pirámides en Teotihuacán y que la mayoría de la gente sube a una pirámide como la del Sol, pensemos que todo el mundo lo va a poder hacer, algunos que inclusive podemos decir que tenemos todas las capacidades regulares o normales, pues hay algunos que, ¿verdad?, la condición física, la falta de ejercicio no nos permiten hacer esos aerobics arqueológicos como algunos los han determinado. No queremos una ronda para subir, pero sí algunas cuestiones de accesibilidad para poder acceder por lo menos y podernos mover dentro de la zona. Siguiente, por favor. Sí. Por supuesto, la OMT, ya lo mencioné, siempre la Organización Mundial del Turismo siempre ha visualizado precisamente que la accesibilidad y la sostenibilidad están relacionadas. Desde principios de los años 90 se hace un primer estudio que sobre todo se enfoca al turismo accesible en Europa y que se vuelve así como el parteaguas más importante para empezar a desarrollar. Pero en 2005, en esta versión española de los indicadores de desarrollo sostenible para los destinos turísticos, que es accesible para todos, que ya mencionaba Carlos Cruz, estos elementos presentan esos indicadores y cuestiones dentro de la parte de satisfacción. La siguiente, por favor. Dentro de esos 13 indicadores que no más están enunciados ahí, pero si vemos la siguiente, en la parte que hacía énfasis en la satisfacción de los turistas, el mantenimiento de la satisfacción de los turistas y, bueno, los colores desafortunadamente no nos ayudan mucho, pero la accesibilidad se vuelve la parte importante, que tiene que ver con la movilidad, con las personas de la tercera edad y las personas de discapacidad. Las personas de la tercera edad tienen una gran relación con las personas con discapacidad. Finalmente, comparten algunas de las necesidades e inclusive hacen uso de algunas instalaciones diseñadas para las personas con discapacidad, pero cada vez las personas de la tercera edad pues también van pues de alguna manera adquiriendo algunas de estas propias restricciones o limitaciones que se van teniendo, que algunas personas con discapacidad a lo mejor tuvieron desde el nacimiento, ¿sí? Entonces siempre van a estar muy relacionados. La siguiente, de favor, ¿sí? Entre esos indicadores nos habla de los accesos y entonces
en los destinos, en los aeropuertos, en la transportación, el acceso a las experiencias turísticas, incluyendo pues a veces algunos de los viajes de aventura, acceso a excursiones adaptadas, la asistencia cuando se requiera. Que esta ayuda especializada se vuelve importante porque no todas las discapacidades son iguales. Sí hay cosas que son importantes, pero a veces hay que entender que las discapacidades son diferentes y que inclusive existen diferencias entre las discapacidades, sobre todo cuando se trata a veces de discapacidades de tipo intelectual o mental, ¿sí? Que pueden estar inclusive relacionadas con algunas discapacidades, o sea, con una discapacidad motriz, ¿sí? Y es por supuesto importante la satisfacción de las personas que sufren discapacidad con el destino o la atracción turística. En el caso de nuestro país, un parteaguas muy importante se da en 1995, cuando en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se dice que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que todas las personas. Y esto implica una serie de cambios en la normatividad, ¿sí? Y que además se empiezan a tomar algunas acciones, aunque de manera anterior, inclusive en la parte del turismo, se habla del turismo para todos, el turismo social, incorporarlos. El hecho de hacer esta modificación en la Constitución ha impactado en la manera como se ha desarrollado el turismo. Es importante mencionar en algún estudio que se hizo con anterioridad de análisis de la normatividad. El problema no es la normatividad a veces en nuestro país, el problema es la aplicación, la forma como se aplica y a veces inclusive el desconocimiento, como nosotros mismos como mexicanos. Hace poco se hizo un gran énfasis en las modificaciones en la Ley de Aviación Civil, por ejemplo, ¿sí? Y que las personas, o sea, entre las cosas importantes relativas al tema, pues tiene que ver con que las personas con discapacidad pueden llevar sin costo alguno sus implementos que requieran relacionados precisamente con el tipo de discapacidad. O sea, es decir, si alguien necesita llevar una silla de ruedas, un bastón que normalmente por cuestiones de seguridad a lo mejor no permitirían que lo lleváramos, ¿qué creen? Desde la versión anterior de la Ley de Aviación Civil existía y la gente no lo sabíamos. No lo sabemos nosotros e inclusive los prestadores de servicios a veces tampoco lo sabían o las personas del contacto directo no lo sabían. Entonces al llegar al aeropuerto con una silla de ruedas nos la querían cobrar dentro de los 25 kilos de equipaje, cuando no es así. Pero si no conocíamos nuestros propios derechos, pues mucho menos podemos hacer que los demás lo ejerzan. Hoy afortunadamente, bueno, se hizo mucho ruido con la Ley de Aviación Civil, ¿sí? Hay una que se llama la circular obligatoria también, que se modificó en 2014, salió en el Diario Oficial 2015. Esa circular obligatoria también nos dice que los animales de servicio, que antes eran los perros guías y todo, hoy necesitan otras discapacidades, otro animal de servicio para poder tranquilizarse o a su servicio propio, ¿no? Pero ya está la circular obligatoria, que también es obligatoria, para que los aviones puedan, sin costo alguno, puedan acceder también para los adultos mayores, el oxígeno, todo este tipo, viene ya en la circular obligatoria que permite tener esos servicios. Claro, existen cosas como lo que no. Gracias por el comentario, en el sentido de precisamente los turistas son los que, primero como mexicanos tenemos que saber muchas cosas de nuestros derechos y la segunda es nosotros a veces tenemos que ser inclusive como la punta de lanza de enseñarles y mostrarles cuáles son nuestros derechos para que de alguna manera las propias empresas lo empiecen a realizar. Algunas cosas que estaba recordando, hicimos un estudio hace 12 años en la Ciudad de México, de los principales hoteles, y tomamos algunos destinos seleccionados de playa, y viendo quiénes tenían algunas facilidades, sobre todo para la discapacidad motriz, y nos encontramos con respuestas algunas que, si no fuera tan mala la situación, podrían darnos risa, ¿no? En algunos, y eran hoteles de 5 estrellas, y nos decían: no tengo rampa, pero si tiene problemas, si viene en silla de ruedas, para eso están los de seguridad, para cargarlo y llegar a entrar, ¿no? Entonces, no puede ser, ¿no? Algún hotel en Los Cabos nos respondió: no tenemos y no nos interesa atender este segmento de mercado. ¿Sí? Claro, con las modificaciones que se fueron haciendo a la ley, en algún momento, se ha vuelto algunos requisitos inclusive de tipo obligatorio, y entonces nos encontramos algunas rampas así que están más para cumplir el requisito que realmente ser funcionales, ¿no?
En edificios que se van construyendo en años más recientes, pues íbamos a encontrar que tiene que dar cumplimiento en la mayoría a ciertas normas, aunque algunos se encuentran como darle la vuelta para poder realizar este tipo de cosas, ¿sí? La accesibilidad es la siguiente, por favor. Bueno, el Código Ético Mundial del Turismo, por supuesto, nos habla del artículo 7, pues el desarrollo del turismo social, con que se incluye a las personas que padecen minusvalías, que en nuestro país el término correcto, de acuerdo con un documento de la Suprema Corte de Justicia, es personas con discapacidad. Inclusive la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que firmó y ratificó el Estado mexicano en 2008, que ya está publicado, por eso es ese cambio de paradigma ahora, que es el reconocimiento y garantizar los derechos de las personas con discapacidad, en donde se está trabajando. Sí se está haciendo ese cambio ya obligatorio, el derecho a la accesibilidad, como lo acaba de comentar, que es un derecho humano. Pero este ya es por la convención. Este ya es por la convención, que ya tiene que ser obligatorio. Y es obligatorio la accesibilidad y la movilidad independiente. La siguiente, por favor. El símbolo internacional de discapacidad es este que presentamos, ¿sí? En un fondo azul, y una silla de ruedas, ¿sí? En color blanco, aunque hoy en día pues nos vamos a encontrar, siguiente por favor, que ya hay algunos pues esquemas inclusive de alguna manera estilizados que nos presentan. Entonces vamos a encontrar, este es primordialmente, y también el uso de alguna manera nos marca que es la discapacidad, pues mucho más amplia que podemos encontrar. Pero tenemos también el que tiene que ver con la discapacidad auditiva, la discapacidad intelectual, ¿sí? Y la discapacidad visual, y que a veces lo vemos a veces un poquito encorvado cuando nos hablan también de las personas de la tercera edad. Y aquí los podemos ver, están de una manera estilizados, y aquí con otros colores también de alguna manera estilizados. Pero que normalmente, inclusive en algunos, este es como el símbolo que utilizamos para determinar que hay o la atención a las personas con discapacidad o algunas accesibilidades. ¿Sí? Aquí también una de las problemáticas que podemos encontrar es que existe una preocupación por todas aquellas discapacidades que no son tan visibles o tan obvias. Por supuesto, vemos a una persona con una silla de ruedas, con una andadera, que está usando bastones, pues podemos asumir que tiene una discapacidad, pero pueden existir otras que a veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Algunas, por ejemplo, a veces con la sordera, pues no nos damos cuenta, y a veces decimos, inclusive, cuando tenemos a alguien muy cerca, ay, qué grosero, no me contestó, ¿no? Pues a lo mejor pues no me contestó porque no lo ve. A veces las personas que son completamente ciegas, pues a veces traen lentes oscuros y nos podemos dar cuenta. Pero en algunos otros casos no nos damos cuenta, y a veces los prestadores de servicios turísticos pues no tienen ni siquiera la sensibilidad de cómo podernos ayudar. No se trata de que tampoco sean adivinos. Por ejemplo, algunas cuestiones que tienen que ver con las enfermedades del corazón, pues algunos lo que hacen es poner información de algunas limitaciones. Si algunos han asistido a algunos parques de diversiones, pues en algunos juegos nos dicen, si usted padece tales enfermedades, si usted tiene problemas en cervicales, si usted tiene problemas de la columna que no sean visibles, si usted tiene problemas inclusive por cuestiones del corazón, ¿verdad?, hipertensión o algún otro tipo de problema, pues no es recomendable que utilice este juego. Entonces, a veces, pues bueno, encuentran la manera de poder combinar este tipo de cosas para pues hacer que también las personas pues sean responsables de sus propias circunstancias. ¿Sí? La siguiente, de favor. La accesibilidad, de acuerdo con la ONU, incluye aspectos como la esfera de lo físico, que es el urbanismo, la arquitectura y el diseño, ¿sí? Que aquí algunas cosas, bueno, se van modificando conforme va pasando el tiempo, y algunas en nuestro país inclusive han sido incorporadas primero por cuestiones como los centros comerciales. En pocos lugares, por ejemplo, encontramos los baños familiares. Bueno, ¿qué tan importante? Pues perdón, pero ir al baño es una necesidad básica. Entonces, personas que a lo mejor, yo tengo una persona con una discapacidad intelectual, que es el síndrome de Down, y es hombre, pero cuando va al baño no lo puede dejar ir solo. Y entonces me ha tocado, no hay de otra, nos metemos al baño de mujeres, y he tenido reclamos de así, o al niño, ¿no? O sea, no se dan cuenta que está conmigo y me dicen, es que este es baño de mujeres, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No? Entonces cuando volteo, pues, ay, disculpe señora, ¿no?
Pero en algunos centros comerciales, de las plazas nuevas, nos encontramos que están incorporando los baños familiares. En cambio, en países como Estados Unidos, Canadá, nos encontramos que inclusive en los aeropuertos, pues tienen los baños familiares, ¿no? Porque además, bueno, las personas que llevan a veces un bebé, pues van con la carriola, pues por lo menos a veces el baño, si el baño realmente para personas con discapacidad es amplio, pues se vuelve una salvación para las mamás y no se vuelve algo muy complicado, ¿no? Entonces este tipo de cuestiones a veces en el diseño pues están siendo incorporadas, en el caso de nuestro país, por los centros comerciales. El mantenimiento y la administración del espacio, ¿cuáles son las características que vamos a ver? El comportamiento social, ¿no? A veces, pues las líneas aéreas creo que sí hay que reconocer que en nuestro país sí han tratado de darle atención a las personas con discapacidad, inclusive cuando se empieza el abordaje, pues son una de las cuestiones que menciono. Las personas, o sea, antes no decían las personas con silla de ruedas, ¿no? Ahora, las personas con sillas de ruedas o que requieren apoyo especial, lo pueden hacer. Y entonces lo podemos ver que a veces las personas que no van con personas con esas características se molestan porque les dan atención primera, pues a lo mejor porque te requieren una facilidad especial, o a veces ni siquiera son capaces en la parte de educación de cómo comentarles a sus hijos, ¿no? Alguna vez nos tocó decir, oye papá, un niño como de 6 años, oye papá, ¿por qué ellos pasan primero? Y entonces el señor, en lugar de explicarle que había personas que requerían ayuda especial, pues dijo, pues es que han de tener influencias, ¿no? Entonces esa parte pues tiene que ver también con la comprensión que podamos tener, ¿no? Las comunicaciones, los sistemas de información también que se vuelven importantes, que hoy en toda esta cuestión de las ciudades inteligentes es una parte importante de la accesibilidad digital, que la veremos un poquito más adelante, por supuesto la movilidad y el transporte. Que en algún momento lo tocaremos un poquito cuando veamos el caso de las playas. Siguiente, de favor. La palabra accesibilidad puede entenderse en relación con 3 formas básicas. La parte de la movilidad, ¿sí? Que a veces encontramos este tipo de cuestiones, las grandes escaleras. La parte de comunicación, que a veces, bueno, si no encontramos la manera de podernos comunicar. Y la parte de la comprensión. Esto nos ocurre a nosotros en un parque muy famoso, no puedo decir marcas, pero pues se imaginarán, donde todo es posible, se supone. Estábamos formados nosotros en la fila, aquí se ve la cuerda, para tomarse la fotografía. El personaje, en función de la capacitación que les dan, es que tengan la sensibilidad, y él se acercó a saludarlo, o sea, como para hacerle más leve la espera en la fila, y tomó atenciones con él, ¿no? Y son cosas que del otro lado como papás se agradecen y que se vuelven en parte de la experiencia que se tiene y del disfrute de estar pues en lo que le llaman el lugar más feliz de la tierra. La siguiente, de favor. Algunos ejemplos de cómo buscan quitar algunas de las barreras, cómo es completamente accesible los accesos a algunas atracciones, la información, inclusive en algunos tienen bancas especiales, o sea, aquí está el espacio para si se va con silla de ruedas, y aquí para los acompañantes, que eso también a veces se vuelve, tienen lugares de acceso para las personas en silla de ruedas, pero tú siéntate aquí y tus familiares que se sienten en otro lugar, ¿no? En el caso inclusive de nuestro país, eso me llamó la atención, de yendo al Estadio Azteca, ya también tiene la facilidad, pero la gente no lo sabe, y entonces cuando compra boletos ni siquiera está informado. Algo que de intención de un prestador de servicios de entretenimiento, como puede ser el Estadio Azteca, ya sea para un partido de fútbol o para un concierto, otro tipo de actividad, pues si no difunde esta información, pues a veces es como si no lo tuviera, porque cuando llega uno y ve este tipo de cosas se siente uno frustrado, ¿no? De no haberlo utilizado. Entonces a veces en lugar de ser positivo, pues se convierte un poquito en negativo, ¿no? Los autobuses con todas las facilidades, casi cualquier tipo de autobuses, o inclusive en algunos lugares entradas especiales para las atracciones que se pudieran tener. La siguiente, de favor. El diseño del entorno físico, por supuesto, estándar, hablábamos, falta de sensibilidad, sensibilización de la sociedad, una gran comprensión, la carencia de compromiso y las acciones gubernamentales, que a veces, como lo mencionaba, aunque esté la normativa en la ley, el propio gobierno no realiza actividades que le corresponden, que le competen, para que se conozcan este tipo de acciones, ¿sí? Y la inexistencia o pocas políticas públicas, que a veces solamente se quedan en el papel y que no podemos hacer. En un parque nos encontramos que existen, por ejemplo, facilidades para visitarlos, un parque en el Estado de México, que inclusive algunas atracciones de nuestro país, servicios turísticos, sobre todo en la parte de parques,
pues una manera de compensar que a veces no tienen las facilidades, les dan pues una tarifa preferencial o una tarifa cero, pero entendiendo, o sea, como la contraprestación de que no todas las facilidades son accesibles. Por ejemplo, en el último recorrido en este parque, que está cerca de Teotihuacán, en este camioncito está especialmente hecho para hacer la visita a los tigres, a conocer los tigres, y los tigres se acercan al camión. Pero si va uno con una persona en silla de ruedas, no hay manera de pasar. O sea, aunque lo quisiera uno cargar para subirlo, es imposible poderlo llevar. O sea, una persona con movilidad restringida que pueda caminar, que podamos apoyarlo para subir las escaleras, lo puede realizar. Pero de otra manera es imposible poderlo hacer. Entonces esta actividad... El tigre se lo discrimina. El tigre se come todo, se come lo que sea, ¿no? No, se supone que el camión realmente está muy bien protegido para que no se puedan comer a nadie, ¿no? Siguiente, por favor. Algunos aspectos a considerar: el entorno físico, la actividad física, sensibilización, la accesibilidad digital, información material, promocional, webs. Esta fotografía para mí fue muy significativa, es en el aeropuerto de Cancún. Por un lado aquí tenemos rampas donde caminamos y vemos aquí las escalerillas que se utilizan en algunas de las terminales para subir todo el avión, que a los niños generalmente les gustan porque se sienten que se suben al avión, con los toboganes no lo sienten. Pero existen estas rampas o el equivalente a las escaleras, que las tienen muy bonitas pero nunca las utilizan, donde en lugar de esta escalera de ponerla al avión se pone esta, que se llama sin escaleras, y entonces alguien que viniera en una silla de ruedas puede acceder, inclusive de manera independiente, ¿sí?, a subir toda esta y se pone costado. Claro que ocupan mucho más espacio, pero la gente, o sea, si ya se tienen estos implementos, ¿por qué no utilizarlos? Porque alguien a lo mejor ni siquiera sabe cómo se utilizan o no sabe para qué se necesitan, ¿no? Entonces se vuelve, a veces entender los implementos, pues también es la parte de sensibilización o comunicación para poderlos utilizar. La siguiente, de favor. ¿Sí? Por supuesto que se busca integrar el turismo accesible en la adecuación del entorno, en este diseño para todos, o la ampliación, y eso nos permite la ampliación de grupos indicados. Aquí desafortunadamente no se ve, aquí en México no me ha tocado ver, pero este es un implementación, un tipo de plataforma para que personas con discapacidad motriz que no tengan movilidad puedan disfrutar del uso de una alberca. Entonces lo ponen aquí y pueden acceder. Estos en empresas solamente me ha tocado verlo en Estados Unidos, en México todavía no me toca verlo. La siguiente, de favor. Por supuesto, en este esquema podemos ver que, bueno, mientras nosotros vayamos implementando una serie de acciones, pues nuestro ámbito pues va a ir creciendo del número de turistas al tener. En esta fotografía, esta es en un casino en la Ciudad de las Luces, ¿verdad?, donde son muy famosos, donde tiene una entrada especial para silla de ruedas, e inclusive las mesas de juego están hechas a la altura para poder ir en una silla de ruedas. Entonces la gente se mueve de manera independiente, puede realizar la atracción de manera de manera adecuada, pues precisamente porque tenga las mesas a la altura adecuada para realizar estos juegos. La siguiente, por favor. ¿Sí? La accesibilidad universal y el diseño universal son como una forma de aportar valor a todas las iniciativas desarrolladas por las partes interesadas. Se debe extender a toda la cadena de valor del turismo: los edificios, los servicios, la formación del personal, el transporte, los entornos, los accesos web, entre otros. En algunos podemos encontrar que inclusive pues hay renta de diferentes tipos de sillas de ruedas para que la gente pueda utilizarlos, ¿no? Aquí podemos ver ejemplos de un tipo de esquí adaptado precisamente para las personas que gusten realizar esta actividad o tengan la movilidad motriz de una manera limitada y sencilla de realizar. La siguiente, por favor. Por supuesto, existen los 7 principios del diseño universal que nos permitirían de alguna manera pues hacer o tener la posibilidad de que estas personas puedan acceder. En el aeropuerto de la Ciudad de México, en el área internacional, vamos a encontrar que ya empiezan a poner inclusive líneas especiales, como sí lo hacen desde hace muchos años en los aeropuertos en los Estados Unidos, que junto con las líneas en migración de entrada para las tripulaciones o los que tienen accesos continuos, pues también le dan atención a las personas con silla de ruedas. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ya tienen inclusive este servicio. Entonces, pues es importante. La siguiente, por favor.
Por supuesto, el diseño para todos implica hacer un análisis del entorno, ver qué cosas podemos hacer por un lado que puedan beneficiar a todos, o que bien inclusive algunas habrá que determinar de acuerdo a diferentes tipos de discapacidades qué se requiere hacer. Pero esto implica también, inclusive, la parte más importante de la capacitación personal. La siguiente, de favor. Algunos ejemplos, o sea, en el zoológico de Chapultepec encontramos que es fácilmente accesible con una silla de ruedas, ¿sí? Información, el caso de los elevadores que podemos encontrar en el aeropuerto de la Ciudad de México, y esta guía de recomendaciones de diseño universal para el sector turismo que fue publicada en el 2012, pero que desafortunadamente, otra vez, no mucha gente la conoce. Podríamos decir, híjole, ya es medio viejita, ya tiene 5 años, ¿no? O 6 años, o 7 años, pero si la gente no lo conoce, y las recomendaciones primordialmente sí van en el enfoque para la discapacidad motriz. Eso es lo más importante que tiene. Pero bien, por lo menos podríamos empezar por ahí. A lo mejor requiere una actualización, pero es muy difícil de inclusive encontrarla en internet. Pero hay muchas imágenes, está medio pesado. Pero es más fácil encontrarlo por fuentes no oficiales que a veces en las fuentes oficiales. Y la gente no lo conoce. Entonces, aquellos que estén involucrados, es una buena guía que nos pueda mostrar algunas de las características. La siguiente, de favor. Derivada de la política pública, por supuesto, se requiere realizar las mejoras de accesibilidad en las instalaciones, capacitar a los prestadores de servicios turísticos y sobre todo desarrollar investigación que permita una mejor comprensión de este grupo, ¿sí? Hay que entender qué necesitan para poder tratar de buscar las respuestas a mejorar para que puedan desarrollar turismo. Aquí Alma Rosa tuvo oportunidad de conocerla cuando mi hijo nació hace más de 20 años. Y una de las cosas que recuerdo muy bien que me dijeron en ese momento fue: saca a tu hijo, sal con tu hijo, sal al súper, ve. Y bueno, pues a él le encantó y se volvió, si le preguntan, no hay profesión, él es viajero profesional, ¿no? Entonces a él le encanta viajar. Entonces hemos tenido oportunidad de ver a veces limitaciones que se pueden encontrar, como también buenas prácticas que podemos encontrar. Nos tocó recientemente, en el mes de mayo, llevamos el viaje a Cancún, y llegamos al aeropuerto, pero como llevamos tantas cosas, no pudimos en un taxi, tuvimos que irnos en dos. Mi taxi fue más hábil, llegamos primero. Entonces llegué a preguntarles a la línea aérea, esta moradita con rosa, por ahí, para que la identifiquen, que ha sido muy criticada, pero nosotros hemos tenido muy buenas experiencias con ellos desde el punto de vista de viajar con una persona con discapacidad. Entonces yo llegué con 2 maletotas, y entonces le dije: oiga, necesito ayuda, ¿cómo me registro? Y entonces me dijo: vaya para allá, ahí están las computadoras, iba yo sola todavía, dije, y usted saque ahí su pase de abordar. Casi medio de eso, ¿no? Ya llegaron ellos, pero en cuanto vieron a mi hijo, que dijimos, necesitamos, sobre todo cuando hay muchos lugares también una manera de encontrar ayuda, nosotros pedimos el apoyo con la silla de ruedas, porque además mi marido tenía trae el problema de ojos y de repente no ve, entonces no puedo con 2 personas requerir ayuda. Pedí. Increíble, en cuanto lo pedí, volteó, lo vio, me llevó a las maletas, él solito fue a la computadora, me sacó mis pases de abordar, o sea, todo aquello que se supone que tenía que hacer uno mismo, ya hoy en día, esta persona lo hizo, ¿no? Y nos acercó y nos llevó hasta el momento, o sea, él me puso las maletas para que las pesara, las entregó, y me dijo: ¿en qué más le puedo ayudar? ¿No? Entonces, así como con gran sorpresa, o sea, el cambio de actitud de cuando iba yo sola, es como si usted puede hacerlo todo, no necesita ayuda, a cuando vieron que iba yo con 2 personas que requerían ayuda. Entonces, esas cosas también son parte de decir, estamos empezando a cambiar. No sé si sea de la persona todavía, no sé si sea parte de la capacitación que le dan en las empresas, pero me encantaría que fuera por lo menos son así como las primeras cosas que se empiezan a hacer y que empiezan a mostrarnos que se empieza a atender a las personas, ¿no? Seguimos, por favor. En algunos casos, desafortunadamente, pues la modificación de las instalaciones, inclusive la capacitación, se ve como un gasto. Y como no hemos sido capaces a veces de cuantificar claramente el potencial de este mercado, pues a veces a las empresas no les parece tan interesante. Así bien. Una comprensión amplia de las necesidades de este segmento y cómo hacer que disfruten de las experiencias turísticas de acuerdo a sus particularidades,
nos va a permitir tener un gran éxito. Inclusive, pues este problema de la estacionalidad de la demanda en muchos de los destinos turísticos, en muchos de los atractivos turísticos, pues podrían favorecer, porque a veces son las personas con discapacidad, raras veces viajan solas, los grupos son mucho más grandes y cuando pueden, buscan la posibilidad de viajar en temporadas medias o bajas, donde haya menos personas y que también les sea mucho más cómodo poder viajar, ¿no? Entonces, esto creo que es un elemento bien importante. La siguiente, por favor. Algunos de los aspectos del contexto legal que se han modificado, y hablamos sobre todo de la Constitución y la Ley de Aviación Civil. Inclusive la Profeco, pues bueno, desde su artículo 58 nos dice que no puede haber, o sea, discriminación ni puede haber sobre tarifas por causa de una discapacidad, ¿no? Que se va relacionando, o sea, no le puedes cobrar más porque va a utilizar un doble, o sea, más cosas o más espacios, ¿sí? La siguiente, por favor. Por supuesto que las ciudades, todo el esquema de ciudades inteligentes que empiezan a hablar sobre todo en España, pues hablan de la importancia de la accesibilidad también en la información. En la información, además a través de la web, a través de las redes sociales, a través de una serie de implementos, y que cada día pues nos vamos enterando de que va existiendo desarrollos tecnológicos. En España, desafortunadamente todavía está limitado que se pueda tener en España algunas cosas, por ejemplo, educación para personas con síndrome de Down. Y hoy, si nosotros volteamos a ver por ahí, les entregaron la revista Conversus, que es una revista de difusión de la ciencia y de la tecnología que se ha en el Instituto Politécnico Nacional. En esta ocasión se dedicó al turismo. Está en red y ahí podemos a veces encontrar muchas de las innovaciones que los chicos en el Politécnico están realizando desde el nivel vocacional, ¿sí? O a veces a nivel licenciatura, a nivel maestría, buscando desde las diferentes áreas, a veces inclusive la robótica, las aplicaciones móviles y algunas otras cuestiones de cosas que puedan favorecer la integración de las personas con discapacidad. No necesariamente al turismo, pero que a veces nos vamos a encontrar, que a veces nos vamos a ver beneficiados de manera indirecta en los aspectos turísticos. La siguiente, de favor. Ahí vemos algunos ejemplos de accesibilidad. Inclusive podemos encontrar, no se ve bien, pero este es un mapa en braille, inclusive del parque que hablábamos, el lugar más feliz de la Tierra. Permite que por lo menos hay un par de parques que se puedan realizar, por ejemplo, por personas con ceguera, que se puedan realizar de manera independiente. Hay cosas que si nosotros no las necesitamos no nos damos cuenta, pero que sí existen, ¿no? O sea, hoy a lo mejor entramos a un banco, por ejemplo, ¿sí? Ese azulito, que se llama también la Liga de Fútbol por ahí para que la puedan recordar, o lo puedan ubicar, y en algunas sucursales nos encontramos que hay una franja amarilla. Decimos, ay, o sea, así como que, podemos decir, ay, qué feo se ve esto, ¿no? Pero si nosotros, eso permite para que las personas con ceguera se puedan mover de manera independiente. Y eso lo empezamos a encontrar a veces en algunas estaciones del metro, en las modificaciones que están haciendo. Entonces son cuestiones que se vuelven importantes, que a veces ni siquiera nos damos cuenta para qué sirven hasta el día que las podemos necesitar o vemos que alguien las necesita, ¿no? Mapas completamente digitales, algunas aplicaciones que podemos encontrar o cuestiones que tienen que ver exactamente con la accesibilidad, podemos encontrar. La siguiente, de favor. Uno de los estudios que hicimos fue condiciones de playas públicas en Cancún. El turismo a sol y playa ha sido altamente criticado, pero yo soy amante del turismo a sol y playa. Y yo y muchos millones en el mundo nos encanta el turismo sol y playa en estas maravillosas playas que tenemos en nuestro país, ¿no? Y que ha sido el inicio del turismo internacional y que un gran número de turistas internacionales siguen viendo. Cancún, un centro integralmente planeado. Y empezamos en algún momento a pensar, a ver, o sea, es un centro integralmente planeado, realmente tiene algunas condiciones que puedan favorecer y nos encontramos algunas cosas. La siguiente, de favor. Algunas de las acciones que, si bien no están dirigidas al turismo accesible, las personas con discapacidad vamos a encontrar que la van a favorecer. Una de ellas fue la cuestión de Blue Flag o bandera azul, algo que empezó en Europa, en las playas, y que España tiene muchas, pero en México empezó a desarrollarse precisamente esto de la bandera azul, que tiene que ver mucho con la calidad, los criterios de calidad de la playa, del agua, de la que no esté contaminada, que sea adecuada para las personas,
Y uno de los aspectos que tiene que ver también en la parte de los servicios, en los servicios para las personas con discapacidad, que en congruencia también con la norma 120, que tiene que ver con la calidad, los criterios de calidad del agua, en el caso de las playas, también habla de los mismos criterios, solamente que Blue Flag lo hace de una manera mucho más detallada. Las primeras playas que empezaron fueron Las Perlas y Delfines. Las Perlas, que está al inicio de la zona hotelera, cerca del kilómetro 1, ¿sí?, viniendo del centro de Cancún, que primordialmente es visitada pues por gente de la localidad, pero si las playas deben ser públicas, las playas deben tener servicios. ¿Y por qué no pensar que debíamos de tener playas de primera, tanto para los turistas como para la gente de la localidad? O la gente de la localidad que inclusive tiene visitantes, esos visitantes que van a casas de las familias, que se quedan con familiares y que disfrutan también de las playas. Entonces, esto nos permitió ver Las Perlas, que empezaron primero con la norma 120, igual Delfines de 2012, y han seguido a la fecha, pues bueno, hoy tienen las características que permiten tener algunas cosas con accesibilidad. Primordialmente otra vez con la discapacidad motriz, pero que empiezan a tener algunas cuestiones, como la presentación de información, que da asistencia, cuando la bandera está arriba, cuando hay alguien que pueda atender, y que tiene incluso cuestiones como sillas anfibias. Hoy en día en el destino nos encontramos que, bueno, dentro de las 20 playas del país, pues está Chacmol, que está en Cancún, Delfines, Las Perlas, Marlín, Playa Ballenas, Playa del Niño, que es una playa completamente para la gente de la localidad, y Playa Centro Isla Mujeres, aunque no está ubicada directamente en Cancún, ¿sí? Cuando hablamos del destino como destino turístico Cancún, que no conoce, el turista no ve las limitaciones del tipo geopolítico, si está en otro municipio, pues es uno de los lugares altamente visitados y que tiene estas facilidades. La siguiente, por favor. Estas son algunas fotografías de Playa Delfines, que ustedes inclusive si ven el catálogo de Blue Flag como deben ser, pues se encuentran las de Playa Delfines, ¿no? Accesos de manera adecuados, bien marcados, siguiente partes, inclusive aquí solamente parte del mirador, ¿sí? Y lo que les mencionaba, pues bueno, también utilizar el símbolo para las personas de la tercera edad, o sea, con bastón y un poquito inclinados, ¿no? Pues podemos constatar que sí existen algunas condiciones. Por supuesto están en los baños, ¿sí?, que se puedan tener, y las facilidades que se puedan tener. Por supuesto, bueno, afortunadamente en nuestro país ya existen 20 playas y una marina que lo tiene, entre ellas están marcadas aquí, el balneario de Bacalar, en Guerrero tenemos Icacos y la playa de Revolcadero 2 y 3, que aquí es un punto importante a comentar. Normalmente cuando hablamos de revolcadero, cuando uno llega a la primera parte, lo que sería revolcadero 1, que es la parte más popular, pues si uno no puede ser posible, o si ustedes fueron a conocer revolcadero, dicen, ¿cómo lo obtuvo? No, en la parte 2 y 3 es del Princess hacia la zona residencial, la parte 2 y la parte 3, que están primordialmente y desafortunadamente solamente enfrente de los condominios. La parte que es donde va la mayoría de la gente que vamos a visitar el bello puerto de Acapulco, pues esa no la han tocado. Y esa es la que deberían de tocar. Pero esperemos que sean de los inicios y que sigan trabajando en este tipo de aspectos, porque nos merecemos los mexicanos unas playas públicas decentes con todos los servicios para que podamos disfrutarlas. En Ixtapa está el Palmar 1, el Palmar 2, el Chileno en Los Cabos, Santa María en Los Cabos, Chahua en Oaxaca, Huatulco, Palmares en Puerto Vallarta, Nuevo Vallarta Norte, la Riviera Nayarit, Camarones en Puerto Vallarta y la Marina Riviera Nayarit. Aquí podemos ver claramente una playa que tiene facilidades, las personas con discapacidad, y una playa que no tiene absolutamente ninguna facilidad, pero que las personas les gusta ir a la playa y tratan de acercarse, no importa cómo sea, ¿no? Esta persona con silla de ruedas y con una andadera apoyándose para poder llegar a disfrutar a la orilla del mar. Por supuesto, a lo mejor no se mete al mar, pero disfrutar por lo menos del paisaje de nuestros bellos mares, pues eso se vuelve importante. La siguiente, por favor. ¿Sí? México, bueno, pues presentó la primera playa para personas con discapacidad en Playa del Carmen, en Quintana Roo, en la playa Fundadores, ¿sí?, donde tienen algunas facilidades. Algunas de las críticas que se han hecho a esta playa es que hay que personas con personas con discapacidad, hablan que no habla de la integración, que tienen que ser personas que tengan discapacidad, si no, no se permite el acceso, ¿no? Entonces, claro, es un buen esfuerzo del gobierno de Quintana Roo, ¿sí?, con una inversión de solamente $1 millón.
Pero bueno, probablemente la mayoría de las personas que van son gente de la localidad que por primera vez están teniendo acceso y el apoyo a través de las sillas anfibias. Pues tendría que ser un poquito, pues mucho más amplio, ¿no? Este tipo de cosas. Jalisco se habla de la primera playa incluyente de México, ¿sí? Para mayo del 16 y con una inversión de 47 millones de pesos para hacerla. O sea, implicó no solamente el acceso a la playa, sino el estacionamiento y todos los accesos para poderlo hacer, ¿no? Ojalá nos incluyera 47 millones de pesos para diferentes playas. O sea, es un modelo extremadamente caro para poderlo realizar, pero que si el gobierno empezó a realizarlo y el secretario de Turismo hizo por ahí la declaración el día del Mundial del Turismo, la declaración precisamente de empezar a trabajar en las playas públicas para poderlo hacer, ¿no? Habla también de que existe un plan para hacerlo en alguna playa en Acapulco y que esperamos que pronto se realice para poder tener acceso a ellas, ¿no? La siguiente, de favor. El Segitur. ¿Cómo se llama la playa de Jalisco? Híjole, a ver, regresa porque tiene nombrecito. Está en Costa Libre, ¿no? Huastecumantes. Que no nada más es la playa, cabe señalar, sino que es el pueblo completo. Es el pueblo completo. Que es totalmente accesible. O sea, no nada más es la playa lo que es accesible, sino que los apartaderos más cercanos son para personas con discapacidad. Entonces, no hablamos nada más de la playa, sino de un pueblo completo que es 100% accesible. Muchas gracias. Segitur, se encuentra en España, que son los que empiezan a hablar de las ciudades inteligentes, hizo un estudio y entregó a México la hoja de ruta para convertir a la isla de Cozumel en el primer destino turístico inteligente de playa en nuestro país. Y entonces se empiezan a hacer esfuerzos, e inclusive había una manta donde invitaban sobre todo a la gente de la localidad que si tenían proyectos o tenían algunas propuestas para realizar, para ser accesible, en el punto específico que hablamos de la accesibilidad para atender a este segmento en la isla de Cozumel, pues bueno, el gobierno estaba abierto para empezar a analizar esas propuestas y ver cuáles pudieran realizarse. Entonces involucraron también a la comunidad y sobre todo en el caso de los estudiantes, que a veces tienen muy buenas ideas y a veces el problema es que no saben cómo o no encuentran cómo obtener recursos para poder realizar este tipo de actividades. La siguiente, por favor. ¿Sí? En 2014 se realizó el primer estudio o el estudio piloto de lo que es el sello de turismo incluyente, realizado por la Segitur, que también es información que pocos conocen. Si bien fue presentado en Monterrey en el 2015, pues bueno, son cosas que no eran muy conocidas, se pretendía lanzarlo el año pasado. Este programa habla de indicadores en 5 grupos con 52 estándares. Están las instalaciones exteriores, interiores, servicios de atención e información, habitaciones y baños, señalética. Se publicó la información en la página de la Segitur el 28 de febrero de este año. Entonces, esto haría pensar que ya hay la posibilidad que las empresas empiecen a obtener este sello incluyente. Ustedes lo pueden encontrar la presentación de lo que es el sello de turismo incluyente. A nivel académico, estamos enfocados a la información de este sello, todos estos indicadores. Algunos, por supuesto, no fueron observados en las 2 playas de Las Perlas y Delfines, porque no teníamos esa información, pero haciendo un análisis con las observaciones, vemos que la mayoría de los aspectos que están incluidos en este sello de turismo incluyente, que podría aplicarse a las playas públicas, son cumplidas por lo menos por estas 2 playas en particular, Las Perlas y Delfines en Cancún. ¿Sí? Este fue un trabajo que se presentó en el Congreso Internacional de Turismo del Caribe el año pasado en Cozumel, de cómo se hizo todo este análisis y cómo se encontró que entonces cumplen con este tipo de características. Es difícil, no existen de alguna manera indicadores específicos cómo evaluar las playas públicas, sino algunas cuestiones son muy generales y se pueden presentar. Los más cercanos a las playas públicas pues son las cuestiones de Blue Flag, que se hablaba que van en concordancia con la ley. Este es un documento interesante que yo les sugeriría que lo buscaran para que ustedes conocieran, y vienen desglosados cada uno de los indicadores. Si bien son 52 estándares, nos van diciendo cada uno. Y de las cosas interesantes que ya no es solamente la discapacidad motriz, sino hablan de algunas otras cuestiones de los grupos de discapacidad.
Entonces, sí es un documento que vale la pena aquellos que no lo conozcan que lo puedan revisar. Al siguiente, por favor. Y bueno, con eso pues concluiría yo la presentación y quedaríamos abiertos si alguno de ustedes tienen comentarios, observaciones, aportaciones o alguna pregunta. Antes de iniciar la sesión de preguntas y respuestas, agradecerle a Magdalena su presentación, el compartir con nosotros esta parte que trae implícito muchas cosas, ¿no? La trae implícito desde un sentimiento personal por la propia condición de su hijo, el haber volcado su experiencia profesional en beneficio y haber hecho de su hijo, haber logrado que su hijo hoy en día sea un viajero frecuente, sea un gran compañero de viaje, porque tengo la oportunidad de conocer al joven y es una persona, bueno, incluso a lo mejor muchos de ustedes conocen a las personas con el síndrome de Down que representan y tienen, si hay alguien que demuestra afecto, que demuestra ternura y que demuestra cariño, son estos niños. Y entonces el que esa parte emocional de Magdalena haya volcado a un tema profesional, o sea, representa un gran logro y representa aportaciones muy valiosas en este sentido. Yo partiría de esta frase con la que abrimos Magdalena la charla, de que el turismo es bueno para todos y más que bueno considero yo que es bueno y necesario para todos el turismo. No sería, no sé si decirlo, si justo, equitativo, solidario, por diferentes razones, aún plasmadas en esta misma charla, o aún en la realidad misma o en las condiciones sociales de este o de cualquier otro país. Interesante esa reflexión sobre el panorama de la accesibilidad en materia pues, de la accesibilidad desde un marco normativo con aportaciones interesantes también aquí la compañera que nos dan para verlo hoy en día. Y aquí me surgen a mí algunos cuestionamientos vistos en los hoteles, vistos en los centros comerciales o vistos en todas partes, donde vemos que en los estacionamientos no respetamos los lugares para discapacitados, donde vemos que personas mismas han obtenido placas para discapacitados y lo que vemos que se baja es prácticamente una persona que discapacidad no tiene absolutamente nada. No sé si la obesidad sea considerada como una discapacidad, porque lo que he visto es cuando las personas bajan con estos coches se parecen demasiado obesas. Hemos visto una serie de barreras en esta ciudad y en todas partes del mundo, donde si la banqueta se interrumpe o donde el coche lo estacionamos al terminar la banqueta, no respetamos ni el paso peatonal. Entonces lo digo porque alguna vez cuando tuve una recuperación de una operación, pues no podía o sea, simplemente estaba usando de muletas para usar el bastón, y si sufría, ¿cómo sería la persona que en el día por día en esas situaciones? Rescatando esas áreas de oportunidad que nos da para nosotros vinculados con el tema turístico, como partiendo de la sensibilización, que hay que ver este tema, de la urgente necesidad de la capacitación, ¿sí? De la investigación, y aquí es parte importante de lo que nosotros tenemos dentro del propio tour, de la investigación para una mejor comprensión del tema, porque si no lo hacemos y si no comprendemos, y en función de que hay que buscar el tema de la accesibilidad, pero también en un tema de la equidad, porque tendremos que hacer en función. Y pongo una anécdota, alguna vez en el aeropuerto, a una persona que no sé si la denominación creo que siguen siendo de talla pequeña, ¿sí? En ese afán de ayudar, le dije yo que si le ayudaba con el equipaje, no, el señor agarró el equipaje, el mío y el de todos, y con una mano lo subió, ¿no? Porque no sé si su fuerza desmedida, por así decirlo, en el tamaño de la tenía, pero a veces no sé si en este tema de ayudar, de tenerlo, pero sí tener muy presente la comprensión
de una discapacidad y en el marco de una igualdad o de una equidad, porque partimos del concepto que bien nos compartió Magdalena, todos somos personas, y en ese concepto plantea una persona. El perfil del viajero con discapacidad es un tema importante que también se tocó en la charla, y porque sobre todo la estancia de ellos es mucho mayor que la estancia de un viajero regular, de un viajero promedio. Ellos viajan por lo general de 10 a 15 días, ¿sí? Ellos ocupan las 2 semanas de viaje, cosa que hoy en día con las tendencias del viaje, por las diferentes circunstancias, la gente difícilmente viaja una semana de vacaciones. Ellos por lo general, y bueno, como bien decía, que a lo mejor no tenemos los indicadores del reflejo, pues una persona con estas condiciones no viaja sola, el gasto mayor de las situaciones que se tienen en esto, ¿no? Y recuperar o retomar ese tema importante que nos compartió Magdalena sobre las tendencias y aplicación de las nuevas tecnologías en beneficio de la accesibilidad y en un parámetro de sostenibilidad. Y retomar y rescatar, porque creo que si nuestros esfuerzos, por parte incluso aquí refería ese documento de la Dirección General de Certificación Turística, que más allá de un documento ya es un modelo, es un sello de inclusión, y los esfuerzos mismos hechos por gobiernos de los estados, Jalisco, en Quintana Roo y en todas partes como gobiernos, para partir desde ese concepto, a lo mejor del modelo de Sol y Playa o de muchos otros, y hay vinculaciones con el turismo cultural y hay muchas otras manifestaciones que en un esfuerzo de materia accesible estamos haciendo por parte de autoridades y por parte de agentes del turismo, pero donde todavía, insisto, tenemos una asignatura pendiente partiendo desde la comprensión del tema. Entonces, bueno, a manera de síntesis de lo que pude rescatar de esta participación, de esta disertación de Magdalena, que enriquece mucho lo que en realidad estamos haciendo en la Secretaría, en el Instituto, bajo este sello de modelo, o no un sello, pues bajo un concepto de inclusión y bajo un concepto de sustentabilidad. Entonces, abriría la sesión de preguntas y respuestas, teniendo en cuenta que este es el objetivo fundamental de estos seminarios, es establecer un diálogo. Aquí tenemos un experto en el que nos participó en esto, pero todos aportamos, en la medida que todos aportamos, vamos a enriquecer estos seminarios y hacer en realidad un diálogo de expertos. Adelante.